Alexander, nos gustaría saber, principalmente a mí, ¿no?, en qué se basa la Iglesia Adventista de que el sábado está vigente en la actualidad y que el sábado es guardado, ¿no?, por toda la eternidad. O sea, que si realmente el sábado fue para la época de los israelitas o se sigue guardando hoy en la actualidad. Me gustaría que me muestres el texto. Tienes que demostrarme el texto, no solamente lo que tú digas en tu opinión, y vamos a analizar con respecto si el sábado es eterno, si se puede guardar eternamente o no. Entonces te voy a escuchar. Ok, bueno, vamos a hacerlo de una forma rápida para avanzar porque dice que tenemos 45 Exacto. minutos. Es importante, ok, número uno, hay que entender que el sábado no es un día separado de los 10 mandamientos. Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de un decálogo, la ley de Dios que es eterna. Lo dice el libro de Salmos, capítulo 100, dice, prácticamente usted agarra todo, se va a encontrar que la ley es eterna, hablando de los 10 mandamientos. Sí. Ok, nosotros encontramos en Isaías 40, versículo 20, perdón, versículo 8, dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece, ¿para cuánto? Para La siempre. eternidad. Exacto. Nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante hasta el 20, que dice, y habló Dios estas palabras diciendo. ¿Quién las habló? Dios. Estamos hablando del decálogo de Dios. Entre ese decálogo aparece el cuarto mandamiento como uno de los 10 mandamientos. Importantísimo. Ahora bien, muchas personas creen que el sábado lo dio Moisés y los otros 9 mandamientos los dio Dios para Israel. Gran error. ¿Por qué razón? El libro de Deuteronomios, capítulo 10, versículo 4, me dice con claridad que Dios, escuche bien, Dios escribió los 10 mandamientos, se los dio a Moisés y los colocó dentro del arca del pacto. Lo dice Deuteronomios, capítulo 10, versículo 4. El mismo libro de Deuteronomios me dice en el capítulo 31, versículos 24 al 26, que Moisés escribió en un libro todas las palabras de la ley que Dios las dio y las colocó fuera del arca del pacto. Entonces vamos a encontrar la diferencia entre el decálogo de Dios y lo que se conoce como ley de Moisés. ¿Por qué ley de Moisés? Porque Moisés la escribió, aunque ambas leyes las dio Dios. Eso es importantísimo entenderlo. Ahora, cierro la pregunta. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice que Dios escribió con su dedo. Es importante entenderlo. Cuando nosotros vemos qué es el dedo de Dios, es una pregunta interesante. En Lucas capítulo 10, versículo 20 encontramos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque dice, si usted echa fuera a los demonios por el dedo de Dios, y nosotros encontramos en Mateo 12, 28, dice, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, entonces entendemos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Debemos hacer una pausa. El problema es que tienes que contestar bien la idea. O sea, ya estás metido como 5 minutos, pero lo que quiero decirte, para ti, guardar el sábado por tiempo perpetuo, por toda la eternidad, ¿no? O sea, no para mí, la Biblia lo enseña. Yo lo que por digo, eso, por eso te estoy lo que diciendo, ¿dónde lo dice la Biblia? Que es por la eternidad. Correcto. Dice que la ley de Dios es eterna. Dice que lo que Dios habló es para siempre. Dice el mismo libro de Isaías que nosotros en ese mes y en sábado estaremos adorando al Creador. Ahora nosotros vamos a entender por evidencia bíblica y textual que lo que Dios habló, su santa ley, aún permanece y permanece indefinidamente aún el día Muy de bien. reposo. ¿Qué significa para ti la palabra perpetua, o sea, perpetuo? ¿Qué significa para ti? Perpetuo tiene dos conceptos que no podemos definir porque perpetuo aplica ya sea una forma continua e indeterminada o forma pero ¿cómo tú lo puedes completamente definir? ¿Cómo tú eterna. Entonces se aplican. ¿Sabes cuál es la palabra hebrea para la palabra perpetuo? Que si sé cuál es la Sí. palabra hebrea. No la conozco yo. Tampoco sabes definir la palabra eternidad en un diccionario o quizás algún léxico, por ejemplo, el léxico adventista, el comentario bíblico adventista del séptimo día. Tú tienes el comentario, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. La palabra claro. eternidad tiene varios significados semánticos. Cuando vas al hebreo, la palabra, hay dos palabras hebreas
principales, ¿no? Para eternidad. Estamos hablando del término Olam y estamos hablando del término Ad, que se escribe AD, que también significa eternidad. Pero la palabra, o sea, la palabra eternidad entra dentro del significado semántico. O sea, estamos hablando que cuando tú vas a un léxico o un diccionario del hebreo al español, la palabra Olam significa eternidad, significa perpetuo, significa tiempo indefinido, significa para siempre, significa siglo y significa antigüedad. Entonces, mediante la palabra Olam, vamos a sentar las bases si realmente el sábado se debe guardar hoy en la actualidad o se dejó de guardar en la antigüedad. O sea, o si Cristo le dio fin a la ley sábado. Ahora, me gustaría que leas Éxodo 31, versículos 16 y 17. Léelo un momento. Éxodo 16 y 17. Ok, dice lo siguiente: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Ok, listo. O sea, dice que el sábado sería una señal para el pueblo de Israel. Pero aparte que sería una señal, también sería guardado por tiempo perpetuo. Ahí es Olam. Cuando vas al texto masorético, por ejemplo, te lo voy a enseñar aquí. La hebraica estudiantencia que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Lo has visto alguna vez? Texto, el Códice B19A de Leningrado. Códice B19A de Leningrado. ¿Lo conoces? No, ese no. Muy bien. Por ejemplo, en Daniel 12:3 aparece la palabra Olam. Dice que las estrellas fueron hechas a perpetua eternidad. Y ahí es Olam. O sea, yo te hago una pregunta a ti. ¿En sí las estrellas son eternas? No, obviamente no. ¿Por qué razón? De todos tenemos claro que cuando Cristo venga, pues no va a haber noche. O sea, ellas existen. No. Esa no es la respuesta. Fíjate, escucha bien. ¿Las estrellas son eternas, sí o no? Bueno, lo que bíblicamente muestra no son eternas. Exacto. ¿Por qué razón? Porque sabemos que las estrellas tienen un periodo, o sea, un tiempo de duración establecida. Puede durar millones de años, quizás miles de años, pero explotan. O sea, las novas, las supernovas explotan. Ahora, el texto de Daniel 12:3 nos indica que la palabra eternidad tiene un límite. ¿Me entiendes? Ya sabemos que las estrellas no son eternas. Si vamos al libro de Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 4, habla de los nefelines, de los gigantes que eran hombres de fama desde la antigüedad. Eran hombres famosos de la antigüedad. Ese ahí es Olam. Sabemos muy bien que los nefelines no eran hombres, o sea, no eran hombres o esa raza híbrida, no eran hombres eternos, tuvieron Olam. Ahora, el texto que yo te di a leer es Éxodo 31, 16, 17. No puede ser traducido por siempre o tiempo definido, no indefinido. O sea, que iba a tener un límite, que ese sábado, guardar el sábado iba a tener un límite. Fíjate, te puse el ejemplo de los nefelines, que eran hombres de la antigüedad, Olam, y Daniel 12:3, las estrellas que son eternas. O sea, si entramos en la semántica, podemos exponer explícitamente el significado semántico en Éxodo 31, 16, 17. O sea, el sábado sería guardado hasta un límite, no por la eternidad. Porque entonces, si los adventistas del séptimo día se aferran de que ahí tendríamos que guardar el sábado por toda la eternidad hasta la nueva tierra, entonces las estrellas no tienen fin y los nefelines no tenían principio. No pueden tener principio. Por eso es muy importante para ti, Alexander, saber cuál es el significado o raíz primaria básico del término Olam por toda la Biblia. O sea, tienes que analizar la palabra Olam por toda la Biblia y dónde aparece en cada pasaje que aparece la palabra Olam. Ahora, solamente
los adventistas o tú solamente únicamente guardan el sábado o guardan otras leyes? Ahí en Éxodo 31. Una pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo no entendí? Que si un adventista A guarda, ver, si tú como adventista del séptimo día guardas solamente el sábado, ¿a qué otra o ley se refiere? No. por ejemplo, guardar las nuevas lunas o guardar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me entiendes? Estamos hablando de la fiesta del ácimo. ¿Conoces la fiesta del ácimo? Ok, no, claro que sí, es importante entender que no solamente el Shabbat, sino 7 Shabbat ceremoniales. Entre ellos estamos hablando de la Pascua, existieron 2 Shabbat. Tenemos las trompetas, tenemos tabernáculos, tenemos Yom Kippur, tenemos lo que son las cabañas. Exactamente. Los ahora, las fiestas del ácimo, que son las fiestas de los panes sin levadura, correcto. Ustedes lo guardan por tiempo perpetuo, como lo mandó Dios. Una pregunta es importante entender. No se guardan porque estos eran sombras del Cristo. ¿Tú estás seguro lo que tú estás afirmando? Claro que sí. Si yo te demuestro a ti que tú tienes que guardar la fiesta del ácimo o tienes que guardar los panes sin levadura, ¿qué tú pensarías? Si yo te muestro el texto que tienes que guardarlo por la eternidad hasta en la nueva tierra, ¿qué tú pensarías aquí presente delante de todas las personas? No sé qué pensaría, solamente yo tengo el concepto claro que eso ya. Vamos a Éxodo 12, 17. Busca Éxodo 12, 17 y vamos a leerlo. Vamos a leer el contexto del 24 y el 25. Capítulo 12, versículo 17, versículo 24 y 25. Guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como una costumbre perpetua. Ahí está, ahí es Olán. La misma palabra que aparece en Éxodo 31, el texto que tú acabas de leer, 16, 17. ¿Por qué no guardas la fiesta del ácimo si es por la eternidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no las guardas? Porque es importante entender que la misma Biblia se explica. Cuando usted habla le estamos hablando en Éxodo 20 de la Pascua. Este es un concepto que lo tenemos claro bíblicamente, que esto era una representación de la venida del Cordero. Escucha, Alexander, tú eres una persona inteligente, brother. No quiero que cierres mentalmente. Está diciendo que tienes que guardar, los israelitas tenían que guardar las fiestas. Ahí incluía, ¿me entiende? Los panes sin levadura, que es la fiesta de los ácimos. Dice, tienes que guardarlo por tiempo perpetuo. Ahí es la misma palabra que aparece en Éxodo, ¿me entiendes? 31, 16 y 17. Y no solamente aparece ahí, también en Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 25 habla de guardar el sábado por la eternidad. La pregunta es, ¿por qué no estás guardando la fiesta del ácimo? Tú personalmente, ¿por qué no la estás guardando? Si es por la eternidad. De hecho, la palabra perpetua se aplica a un montón de textos, eso lo tenemos claro. Entonces, es importante. Entonces, si tú lo guardas, la fiesta del ácimo, la fiesta de pan sin levadura, ¿me entiendes? Porque es una ley y tú dices que la ley es eterna. La ley de Dios, tú no dices. No, yo no lo digo, la Biblia no, si la ley es eterna, ¿por qué tú no guardas la fiesta de los panes sin levadura? Porque, mi hermano, es que es sencillo. Si usted no conoce el concepto de cada ley, pues tenía que asumir que también tiene que hacer. Yo conozco entonces, ¿cuál era la? Yo conozco la escuela sabática de usted. Yo tengo toda la escuela sabática guardada en PDF. Te estoy diciendo que la iglesia adventista del séptimo día guarda el sábado, pero no guarda la fiesta del ácimo, de los panes sin levadura. Dice por tiempo perpetuo. Correcto. Yo le pregunto, ¿qué representaba la Pascua? Pero yo quiero que tú me respondas. Pues es que es importante entender cuando se habla de perpetuidad, no es una palabra que aplica por la eternidad. ¿Qué significa a ti? Esto no significa eternidad para ti, para la iglesia adventista. Perpetuo es una palabra que usted mismo lo sabe, es una palabra que aplica tiempo indefinido a como aplica eternidad. Entonces, ¿para qué tú guardas el sábado si tú dices que tiene límites, la palabra perpetuo?
Ok, está bien. Bueno, bueno, yo creí que era un debate. Vamos, es más que No, todo es una una contesta y pregunta. conversación, estamos debatiendo. Está bien. Ok, Pero ahora dime déjeme. que no tienes respuesta. Por lo menos en Éxodo 12, 17, 25 no puedes demostrar que las fiestas de los panes sin levadura, ¿me entiendes? No tiene un límite, porque dice que es por la eternidad y tú no estás guardando eso. Entonces, la iglesia Sí, pero mi adventista está hermano, violando eso, está violando la ley. no, no. Cualquier persona que conozca de teología sabe que todos los Shabbat ceremoniales tenían una Amigo, yo no estoy representación hablando porque de eran hombres. teología, estoy hablando de Esto es etimología. teología. Estoy hablando de etimología Etimolo- hebrea. La etimología no se sale a teología. Usted no puede confirmar que Amigo, las 7 Shabbat ceremoniales pasaban después de la cruz. Alexander, escúchame. Yo sé que quizás este texto nadie te lo había dado. Yo sé que este texto es desconocido para ti con ese punto de No, vista. mi hermano, lo he leído un montón de veces. Entonces, si lo has leído Continúe, un lo montón escucho. de veces, ¿por qué tú no guardas las fiestas del Ázimo? Si es por la eternidad. Mira, mi hermano, si usted lee con claridad el mismo capítulo, se va a dar cuenta que está dando la explicación de todo lo que tenían que hacer los israelitas como celebración de la salida de Egipto. ¿Qué representaba ese cordero? Ese cordero de un Pero me macho estás dando perfecto, la ¿qué es lo que razón, representaba? amigo, porque si esa ley fue dada, como tú dices que la ley es eterna y es inquebrantable, o sea, la ley del hombre no es eterna, es la de Dios. Según como tú dijiste y citaste el decálogo, citaste los 100 mandamientos, la pregunta es muy sencilla, bro, y no tienes que complicarte la vida. Éxodo 31, 16, 17. A la izquierda me está diciendo que los israelitas tenían que guardar el sábado, el día de reposo, por la eternidad, tiempo perpetuo. Y eso es donde ustedes se basan, la iglesia adventista del séptimo día. No, no. Segunda, escucha esto. A la izquierda tengo las fiestas del Ázimo, la fiesta de los panes sin levadura, que tienen que guardar ustedes también y por tiempo perpetuo. O sea, tú no quieres guardar esa fiesta. O sea, te conviene más el sábado, pero las otras tú las estás evadiendo. Porque es una ley, la ley es eterna y la ley es inquebrantable. Y dice la Biblia que cualquiera persona que violara la ley tenía que ser muerto. ¿Entiendes? Entonces, si la iglesia adventista del séptimo día cumple con la ley eterna, como tú dices, que si una persona hacía trabajo en sábado había que apedrarlo, tenía que ser muerto por la ley, ¿me entiende? Entonces, ustedes, con el mayor respeto, ¿no? Tienen que ser muertos por la ley porque ustedes no están guardando las fiestas de los panes sin levadura. Éxodo 12, 17, 24 y 25 el contexto. Sí, pero el problema es, ok, número uno, vamos, ok, ya usted, ¿qué le iba a pasar a la mujer Magdalena cuando la encontraron en adulterio según los fariseos? ¿Qué le iba a pasar, digamos? Sí, pero no estamos hablando del sábado, No, del contésteme, ¿qué le reposo. iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar? ¿En qué sentido? A ver, explícame eso. Usted conoce la historia, no me va. ¿Qué iba a suceder con esa mujer que le trajeron a Jesús? ¿Para qué la trajeron? Sí, supuestamente habían encontrado que había cometido adulterio. Ok, ¿qué decía la ley de Moisés? Que sí, a ver, dime. Debía ser apedreada, ¿cierto o Ajá. no? Porque violó cuál mandamiento. El adulterio. Ahora lo que quiero es que entienda, igual, ok, igual a los hijos desobedientes a los padres o que maltrataban a los padres debían ser apedreados. Es decir, que solo el sábado aplica, no todos los que violaban cualquiera de los 10 mandamientos debían ser apedreados. Entonces no es que, o sea, a veces es que usted se enfatiza en el sábado. Es importante entender, número uno, usted ni nadie puede separar uno de los 10 mandamientos, o sea, no puede, es imposible. Usted quiere decir y argumentar y tratar de comparar con las leyes ceremoniales, son 10 mandamientos. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, voy a versículo explicarte 10? ahora, voy a explicarte. Para ti, la ley de Dios, la ceremonial y la ritual son separadas. Ustedes la parten en dos o la unen. Para ti, Cuando nosotros vamos, la ley ceremonial y la ritual es la misma. la ley ceremonial y la ritual no es la misma, Y si yo te mucho demuestro menos la que, ley moral. es la misma, Ok, está bien. te lo demuestro. Primera de Crónicas 16:40, búscalo. Primera de Crónicas 16:40. Y después vamos a analizar Segunda de Crónicas 31:3. Estos son los dos textos que no puede responder la iglesia adventista. El séptimo día. 16:40.
primero de Crónicas 16:40. Yo voy a utilizar la Biblia de Jerusalén. Dice, para que se sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que Jehová prescribió a Israel. Los holocaustos, ¿dónde estaban escritos? En la ley de Moisés. Dice en la ley de Jehová ahí. Correcto, es que la ley la dio Dios. Moisés no dio ninguna ley. Por eso se lo expliqué. Deuteronomios 10:4 hace la diferencia con Deuteronomios 30. La ley de Moisés es la misma ley de Jehová. Una pregunta que te hago. ¿Quién fue el que dio la ley? ¿Moisés o Jehová? Te estoy haciendo una pregunta. Si para No, la iglesia adventista la ley de Moisés y la ley de Jehová es la misma. Claro, todo adventista tiene claro que toda la ley es de Jehová. La pregunta es, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Jehová? Contesto. Jehová escribió los 10 mandamientos Okay. y se los dio Moisés. Correcto. ¿Y quién escribió todas las leyes según Deuteronomio 31:24? Busca Segunda de Crónicas 31:3 y léelo. Ok. Segunda de Crónicas 31:3. No me respondiste. Primera de Crónicas 16:40. No, me evadiste. Eso no es que no me... 31 ¿qué? 3. Segundo de Crónicas 31:3. Dice, el rey contribuyó a su propia hacienda por los holocaustos de la mañana y de la tarde y para los holocaustos de los sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. ¿Viste? Correcto. Y ustedes la están separando. Yo no estoy separando, siempre se lo he dicho y lo he dicho sí, a todo el mundo. La iglesia adventista la separa. Y vea, le voy a explicar. Que las otras iglesias tienen un concepto extraño, los adventistas, que ni los mismos adventistas los tienen. La ley la dio Jehová, todas las leyes. Quiere decir que la iglesia adventista está dividida. A ver, no sé. No, pero escúcheme para explicarle su concepto que está errado, porque usted lo está viendo de un punto de vista distinto. ¿Okay? No, distinto a como yo lo veo. No estoy diciendo. Usted tiene su punto de vista. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No lo que dice igual yo le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todas las leyes, dice Deuteronomio 10:4 que Dios escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés, ¿verdad? Ajá. ¿A quién se los entregó? A Moisés. Dice el mismo Deuteronomio, Dios dio instrucciones a Moisés de todas las leyes que siguieron, leyes civiles, leyes rituales, leyes ceremoniales, ahora, leyes hasta una pausa ahora, para yo entenderte, ¿no? La ley ceremonial, ¿qué incluía la ley ceremonial? Dime, ¿cuál es el listado de la ley ceremonial? Pero no me corte, déjeme terminar la idea. Dios le dio a Moisés las leyes, él las escribió en un libro, por eso Gálatas 3 dice lo siguiente, capítulo 10, sí. Maldito con maldición aquel que es colgado porque, según la ley, que se escribió en el libro. Ese es un texto que lo sabemos. Es importantísimo. Dios dio todas las leyes a Moisés. ¿Qué es lo que hacemos la diferencia de la ley de Moisés a la ley de Dios? Que simplemente la única ley que Dios escribió con su propia mano, que la abrió, fueron los 10 mandamientos. Eso es todo, pero todo es ley de Dios. No existe una ley de Moisés, no existe una ley de Abraham. Sí, pero según la iglesia adventista, separa la ley en dos partes, ley ceremonial y ley ritual. En la ley ceremonial, ¿qué incluía? Es importante, no solo ley ceremonial, existen hasta la ley de alimentos, la ley de salud. La ceremonial, la ceremonial. ¿Qué incluía? La ley moral, primero que nada. Muy bien. La ley moral, ¿qué es lo que incluía? Excluía los 10 mandamientos que se encontraban dentro del arca del pacto. Lo tenemos claro, ¿ah? Los 10 mandamientos. No puede responder una simple pregunta. O sea, la ley ceremonial, la ley moral incluía los 10 mandamientos, pero no incluía las nuevas lunas ni incluía los holocaustos, ¿verdad? Es que si vamos a hablar de ceremonia, la misma palabra dice ceremonial. ¿En qué consistían? En ceremonias. Pero Alexander, amigo, no te me cierres. Te estoy haciendo una pregunta básica de la iglesia adventista. La ley moral incluye, aparte de los 10 mandamientos, incluía los holocaustos y las nuevas lunas.
Es que no sé hasta dónde lo entiende usted, porque como digo, la Biblia me enseña a No, mí porque que la iglesia adventista, escúchame, la iglesia adventista dice que la ley ceremonial, o sea, la ley moral incluye los 10 mandamientos. correcto, es Ahí que es lo que la está en Biblia enseña. Deuteronomio 5 y Éxodo 20. Muy bien. Correcto. Pero la ley ritual incluía los holocaustos, incluía las nuevas lunas. Hay una división. Es lo que dice y asegura de una manera contundente, lo dice los 7 tomos del comentario adventista del séptimo día. Yo te estoy hablando con base, yo no te estoy hablando como una persona ignorante, yo te estoy hablando con base porque yo tengo la escuela sabática completamente. Correcto, ok, estamos claros. Ahora la ley ritual, lo estoy apuntando aquí, ¿entiendes? La ley ritual, ¿qué incluye? O sea, ya vimos que los 10 mandamientos es la ley moral. La ley ritual, ¿qué incluye? Ok, por ejemplo, cuando un israelita, vamos a hacer un ejemplo así sencillo, cuando un israelita, por ejemplo, robaba, adulteraba, violaba cualquiera de los 10 mandamientos que se encontraban dentro del arca del pacto, ¿a dónde recurría? A la ley ritual. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Llevar a cabo las ofrendas o sacrificios que eran representación del cordero, por eso se llama leyes rituales. Sí te entiendo, amigo, pero Alexander, yo lo que quiero es hacer una división, o sea, ¿qué incluía la ley moral y qué incluía la ley ritual? ¿Me entiendes? Pero, yo te estoy diciendo a ti que si la ley ritual incluye las nuevas lunas y los holocaustos. Por eso estoy explicando las funciones de cada ley. Cuando hablamos de ceremonias y ritos, no tiene que ver con ley moral, porque la ley moral me llevaba a la ley ritual. No, es que la ley moral igual es lo mismo que la ley ritual. Y te lo estoy mostrando ahí en Primera de Crónicas 16:40, que no me has respondido. Lee el texto de nuevo, léelo. Usted me está mostrando la ley de Jehová. Usted no me está mostrando los 10 mandamientos. Toda la ley de Jehová, es que eso lo tenemos claro. Yo no entiendo dónde está confundido. Dice de Jehová. Entonces, y está hablando no solo de los hay que holocaustos, está hablando de los sacrificios. Amigo, te mostré que tienes que guardar tono, las nuevas lunas y los holocaustos y no has podido dar respuesta a eso. También los holocaustos estaban escritos en la ley de Jehová y te lo puedo demostrar textualmente. Los holocaustos, las nuevas lunas estaban escritos en la ley de Jehová. ¿Quieres verlo? Claro que sí, si toda la ley era de Jehová, eso que no entiendo. ¿Quién fue el que le dio la ley a Moisés? La ley de Moisés es la misma que Jehová. La ley de Moisés es la misma ley de Jehová porque Jehová fue quien la dio. Tu iglesia dice que la ley de Moisés no tiene nada que ver con la ley de Jehová. No. Lo que la iglesia enseña es que los 10 mandamientos los escribió Dios. Muchos dicen, esos 10 mandamientos que Moisés dio. Moisés nunca dio 10 mandamientos. Eran los mismos leyes rituales. Escúchame, según la enseñanza doctrina de la iglesia adventista, dice que la ley está dividida en 2 partes. Y que la ley ritual, yo te puedo demostrar a ti bíblicamente que la ley ritual fueron escritos en piedra y que la ley de Jehová también fue escrita en piedra y en libro, a viceversa. ¿Quieres verlo? Ok, leámoslo. Busca entonces el libro de Deuteronomio 27, 4 al 8. Deuteronomio 27, 4 Mi objetivo es que tú conozcas la verdad, Alexander, y que no te, o sea, uno no se puede fanatizar, ¿no me entiendes? Uno tiene que ser abierto al diálogo, abierto al análisis. O sea, no, lo estoy escuchando. la ley ritual fue escrita en piedra y eso lo afirma Deuteronomio 27 de 4 al 8 y Josué del 8 del 30 al 31. Pero vamos a analizar primero Deuteronomio 27, 4 al 8. Léelo. Ok, dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, las evocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios, un altar de piedras no labradas con instrumentos de hierro. Ajá. De 4 al 8 lo leíste. Ahora lee Josué 8, ¿hasta dónde? De 30 al 32. Vamos a... Ok, pero primero explíqueme qué es lo que usted entiende con ese texto. Te voy a explicar ahora. Vamos a comparar Deuteronomio 27, 4 al 8 y lo vamos a contrastar ahora con Josué 8, 30 al 32. Léelo. Josué. Ok, Josué 8. 30 al 32.
Dice lo siguiente, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras, sin labrar, ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Exactamente lo que yo quiero que tú comprendas, Alexander. La ley de Jehová fue escrita en un libro, no solamente en piedra, en libro también. Lo dice literalmente ahí. Y la ley ritual fue escrito en piedra, lo dice Josué 8, 30, 32. Lee Nehemías 9:3. Y este texto yo creo que te va a convencer a ti. Nehemías 9:3. Vamos a ver, Nehemías. Y yo voy a buscar el segundo de Crónicas 34:14. Nehemías, ¿qué me dijo? Nehemías capítulo 9, verso 3. Y yo voy a buscar el segundo de Crónicas 34:14. 9:3. 9:3, léelo. Ok, dice, puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. ¿Qué opinas sobre ese texto? Sí, buenísimo. Es que es importante entender. Por ejemplo, usted se da cuenta que en tiempos de los israelitas se leía Aarón, leía Moisés, leían los hijos, todo esto se leía todos los días como instrucción. Se leía la ley de Dios. O sea, yo no entiendo en qué es lo que usted quiere darme a entender, porque no he logrado captar cuál es la idea suya. La iglesia adventista niega rotundamente que la ley ritual no fueran escritas en piedra. ¿Ok? Y que la ley de Jehová no fue escrita en libro, sino en piedra, al revés. Yo te estoy mostrando lo contrario. Yo te estoy mostrando que la iglesia adventista evade completamente y es ignorante a la cuestión de que la ley de Jehová fue escrita tanto en libro y tanto en piedra. Lo dice la Biblia. Y ya demostré los textos ya. También como la ley ritual de las nuevas lunas, los holocaustos, fueron escritos en piedra y en libro. Lo dice Josué 8, 30 al 32 y Deuteronomio 27, 4 al 8, texto que usted leyó. Ahora, que usted no se quiera convencer, ya es un problema personal de usted. Pero lo que se está demostrando es que la ley de Moisés es la misma que Jehová. Lo demuestra primero de Crónicas 6:40. Es el texto que yo le mencioné, un texto completamente que usted evadió. Y segunda de Crónicas 23:18, que se lo voy a leer ahora. Segundo de Crónicas 23:18 dice de esta manera: Joadá puso centinelas en el templo de Yahvé a las ordenanzas del sacerdote de Levita, y que David había contribuido en el templo de Yahvé conforme a los escritos en la ley de Moisés para ofrecer holocaustos con alegría y cánticos según disposiciones de David. O sea, en la ley de Moisés estaban los holocaustos. Y tú dices que en la ley de Moisés, que fue dada a Jehová, están los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta que ustedes mismos se contradicen? La iglesia, ¿Cómo? ¿Cuándo dije yo? ¿Cuándo? Dígame, Alexander. Ok, bien, me gustaría que en este espacio me pudiera ya responder un poco a mí. Necesito que usted pueda dar una respuesta clara porque veo una confusión que tiene en cuanto a la ley. Me gustaría que me diga qué función tiene la ley moral, según el concepto. Si no hablar de los testigos, porque no quiero hablar de esa es la conversación usted y yo, ¿no? Fuera testigo. Fuera bueno, la ley moral, como usted dijo, está en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. La ley sí, pero moral ¿qué función, aparece ahí. ¿Qué función? No sé dónde está. ¿Qué función? ¿Cuál es la función de la ley moral antes y para nosotros actual? ¿Cómo que la ley moral? Ahí está escrito.
No, no, yo sé que está escrita, pero ¿cuál es la función? Explíqueme, la quiero escuchar. Bueno, la función era de que los israelitas tenían que tener una santidad delante de la vista de Jehová, comparado a las naciones paganas, porque las naciones paganas, ¿me entiendes? Tenían otro tipo de ley y Jehová tenía que limpiar mediante los israelitas esas civilizaciones paganas, ¿entiendes? Por eso es que toda persona, algún prosélito que se hacía, ¿me entiendes? Israelita tenía que estar atado a la ley moral. Por eso que yo estaba haciendo énfasis que para usted qué cosa era la ley moral y la ley ritual. ¿Me entiende? Es muy importante eso. O sea, ¿qué significa para la iglesia adventista la ley moral y la ley ritual? Porque para mí las dos leyes es lo mismo. Los 10 mandamientos y la ley ritual es lo mismo. Yo se lo demostré con la Biblia, pero usted no lo quiere aceptar. ¿Entiende? Ok, La ley, escucha, la ley de Moisés y la ley de Jehová es lo mismo, porque se escribieron tanto en piedra como en libros. ¿Ok? También se lo demostré y usted no dio respuesta. ok. La función para usted, la ley moral, era limpiar a las naciones. Entonces, lo que está diciendo. No, santificar a su pueblo. Jehová tenía. Acuérdate que Jehová hizo un pacto como, o sea, Jehová llamó a su pueblo su esposa. ¿Me entiendes? Y después, como los israelitas desobedeció los 10 mandamientos, se llamó la esposa infiel. Así lo dice Isaías. Pero yo le puedo demostrar a usted que ustedes no están bajo la ley. Ok, pero no nos hagamos del tema, no, De no, los no se 10 salga mandamientos. de la pregunta. Ahora No, no voy me a estoy la siguiente. saliendo. Ok, voy Ya a la te dije, siguiente ya te pregunta. expliqué ya te expliqué. Ok, ok, estamos bien, ya lo escuché. Ahora, ¿cuál era la función de la ley ritual? La ley ritual, que es la misma que la de los 10 mandamientos, ¿me entiendes? Es la misma, porque yo se lo demostré bíblicamente en Primera de Crónicas 16:40, que usted lo evadió completamente. Consistía en que tenían que hacer los rituales para expiación de sus pecados. En caso tenía que ver con los animales. ¿Entiendes? Ya tú lo dices ya la palabra ritual. Ahí entraban las nuevas lunas, los holocaustos, que es lo mismo que los 10 mandamientos, que también te lo demostré en el texto que aparece en Éxodo, creo que es capítulo, no recuerdo ahora bien el capítulo, pero lo que quiero decirte es que la iglesia adventista, escúchame, la iglesia adventista separa las dos leyes, la ritual de la moral. Sí, pero hermano, dejemos los adventistas, estamos a nosotros. Yo no he mencionado No, mi ningún hermano, testigo. sí, no, sí tengo, ¿cómo? Pero ¿cómo tú vas, Alexander, me vas a evadir ahora lo que dice tu propio yo no vengo a hermano? representar a los adventistas, yo una conversación usted y yo. O sea, Tú no yo vienes no a he tocado representar, ningún no, porque yo testigo vengo yo. ¿No? a representar a los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová Ah, enseñan bueno, algo eso no falso, lo yo tengo que sabía yo. aceptarlo. ¿Cómo usted no va a Ok, aceptar bueno, las está bien. leyes de su iglesia adventista? Terminemos la pregunta, ok. Cuando un israelita violentaba alguno de los 10 mandamientos, ¿recurría a la ley ritual, sí o no? A ver, ¿cómo explicarte? Cuando un israelita cometía un Pecado, error, según un San pecado, Juan 2:3, el pecado era la infracción de la ley, ok. Cuando alguno la infringía la infracción ley, de la ley, exactamente. ok, ¿recurría a la ley ritual, sí o no? Bueno, había ley, había que No, ver no, el pero tipo de contésteme la pecado. pregunta, ¿sí o no recurría a la ley ritual? Bueno, enséñame el texto y yo se lo explico. Levíticos capítulo 4. Cuando un israelita pecaba, tenía que recurrir, llevar una ofrenda como expiación a los Pero pecados. ¿qué me quieres explicar con eso? Ok, no, pero nada más contésteme. Cuando un israelita violaba los mandamientos, ¿recurría a Amigo, la yo ley te ritual, contesto si sí tú me o no? explicas el texto, ¿me entiendes? No, es que Yo no te usted es el puedo que dar más... una pregunta, una respuesta satisfactoria cuando realmente tú no me lo explicas. Es que igual, se lo estoy explicando, mira, la explicación es clara. Bueno, yo soy israelita, se lo voy a poner un ejemplo, yo soy israelita. Sí, sí. Y yo tengo dioses ajenos y más comprueban que yo pequé. Sí. Tenía que yo, por este acto que la ley, los 10 mandamientos declaró que era pecado porque me enseñó el pecado, tenía yo que recurrir a la ley ritual, ¿sí o no? Dame el texto. No, no se lo estoy preguntando, yo usted no estoy teniendo que le conteste sí o no. Pero Usted dame el texto y yo te digo sí o ok, no. entonces lo voy a responder por usted. Veo que no tiene valor No, de no, 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 responderlo. dame el texto y yo te lo Bueno, voy a entonces responder. respondo.
No, pero no me responda, dame el texto. Dame No, el pero es texto que y yo te lo voy a responder. yo le estoy haciendo una pregunta. Si yo fuera un israelita y violo uno de los 10 mandamientos, Amigo, tengo que... deme el texto. Deme, Ay, a ver, ¿cuál es su negación a darme el texto para yo explicar eso? ok, se lo voy a explicar entonces para que se dé cuenta usted que está Pero muy no me confundido. explique, dame el No, texto. no, Alexander, dame el te lo texto. expliqué. Levíticos capítulo 4 le explica todo el sistema de leyes. ¿4 cuál? Versículo, Capítulo contexto, 4 dime. en adelante, usted empieza a leer todo el sistema de ofrendas, sacrificios. Ahora, ajá, si la persona que pecaba tenía que ser, ¿me entiende? Tenía que estar bajo la ley ritual, como usted dice. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué usted quiere demostrar con eso? Es mi pregunta. Ok, le voy a explicar. Mira, mi hermano, Sí. cuando una persona violaba uno de los 10 mandamientos de las Sí. tablas de piedra que estaban dentro del arca, tenía que Ajá. traer un corderito, que ese corderito representaba a Cristo. La sangre de ese Ajá. corderito era rociada en el templo, al cual simbólicamente alcanzaba perdón. Eso se llamaba ley ritual, un rito. Por lo tanto, una ley me llevaba a otra ley. El decir usted Ajá. que los 10 mandamientos son los mismos rituales, pues es un gran error teológico. Y vamos a la Biblia. Favor, mi hermano. Yo Okay. te puedo demostrar que la ley ritual es la misma que los 10 mandamientos. Vamos a la Biblia. Pero no pudo contestarme si cuando usted pecaba tenía que recorrer a un cordero, sí o no. Pero yo te voy a explicar con el texto que te voy a citar ahora. Ok. ¿O no quieres analizarlo? Claro que sí, claro que sí. Primero de Crónicas 16:40, léelo. Es por segunda vez que te lo estoy citando. Primero de Crónicas 16:40, ¿qué dice? Primera crónica, estoy en segunda de Crónicas. Primero de Crónicas 16:40. Estos textos es bueno tenerlos ahí porque buscar la Biblia se atrasa mucho uno. Ok, vean lo que dice. Dice lo siguiente. Para que sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová. En la ley, la ley de Jehová, usted no dice que la ley de Jehová es los 10 mandamientos. Correcto. ¿Y por qué dice que los holocaustos están ahí? Que es una ley ritual. ¿Por qué está ahí? En los 10 mandamientos. Mi hermano, pero es que... ¿Te das cuenta, Alexander? No, no, escúcheme. Déjeme un espacio. Este texto no responde a lo que yo le expliqué. Usted no puede explicar si la ley moral lo llevaba a la ley ritual. Dijo, no se animó a decirlo. Le pregunto de nuevo, ¿la ley moral lo llevaba a la ley ritual a los israelitas? Sí, o no? La ley. Y yo te estoy uniendo la ley ahí en 40, amigo. Ahora despacito, despacito. Comete adulterio. Tiene otra mujer. ¿Usted va y sacrifica un corderito o va directamente a Jesús? Según la ley de los 10 mandamientos, la persona tenía que hacer la pedrada completamente. Según lo dice Juan, según la ley de Moisés debía pedrar, no según los 10 mandamientos. Pero que la ley de Moisés es la misma que los 10 mandamientos, ya te lo estoy demostrando, amigo, te demostré. Te demostré que la ley de Moisés es la misma que Jehová, primera de Crónicas 16:40. Lo acabaste de leer, los holocaustos están dentro de los 10 mandamientos. Segunda de Crónicas 23:18 dice lo mismo. Mira, segunda de Crónicas 23:18, mira lo que dice. Yo quiero que tú abras la mente, tú eres una persona inteligente, brother. Eres una persona inteligente. 23, no te me cierres, brother, no te me cierres al entendimiento. Segunda de Crónicas 23:18, fíjate, dice: luego ordenó Joiada los oficios de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos. Los holocaustos, según la iglesia adventista, no están en los 10 mandamientos, no pertenece a la ley moral, ¿ok? Lo que yo es que tal vez no tiene claro. Alexander, tu iglesia dice eso. Y mañana te lo voy a comprobar con el comentario adventista de 7 tomos, del séptimo día. Dice, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés,
con gozo y con cántico conforme a la disposición de David. O sea, en Primera de Crónicas 16:40 dice que los holocaustos están en la ley de Jehová. Y Segunda de Crónicas 23:18 dice que los holocaustos están en la ley de Moisés. ¿Viste que es la misma? La ley de Moisés, la ley de Jehová es la misma. Fue escrita en piedra, fue escrita en libro. Amigo, yo sé que estos textos son muy fuertes para ti. ¿Entiendes? Son demasiado fuertes. Yo, fíjate, yo solo he citado a pastores y no he podido darme respuesta. Es que el problema es que usted tiene un concepto distinto. Usted ve las cosas desde su prima, por ejemplo. No, son tus hermanos, bro. Tus hermanos. En este momento, oiga, en este momento usted no le puede decir a un católico que es malo tener dioses ajenos, porque para usted es lo mismo que la Pascua. Usted no tiene claro qué es un mandamiento y qué no es. Alexander, finalmente, porque bueno, tenemos que terminar. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿La iglesia adventista divide la ley en dos partes, sí o no? Hermano, es la misma función de la ley moral a la ley ritual. No es la misma, se lo expliqué. Escúcheme, se lo voy a explicar por última. Se lo voy a explicar por última vez. Yo te demostré en Primera de Crónicas 16:40 y Segunda de Crónicas 23:18 que es la misma. Mi hermano, si Dios dio todas las leyes, ¿cuál función cumple la ley moral? ¿Cuál función cumplía la ley ritual? Alexander, Segunda de Crónicas 23:18 y Primera de Crónicas 16:40 dice que los holocaustos están en la ley, tanto de Moisés como de Dios. Y ustedes dividen la ley, la ceremonial y la ritual la dividen. Y la ley no está dividida. Hasta más, si tú vas a Gálatas, ustedes son libres del pacto de la ley antigua. Gálatas 4:21-31 habla de Agar, del esclavo, y habla de la mujer libre, que es Sara. Te das cuenta que Gálatas te refuta completamente. Busca Gálatas para que tú veas. Tú eres libre. Tú no estás bajo los 10 mandamientos. Tú no tienes que guardar el sábado. Lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 23. Analízalo. ¿Quieres analizarlo ahora? Ok, vamos cerrando porque se acaba el tiempo. Entonces, en este momento no existen mandamientos. Somos libres, podemos robar. Mira, los mandamientos se resumieron. Cristo los resumió en dos. Amar al prójimo. No, contésteme la pregunta. Dice que ahí está toda la ley y los profetas. Lo dice la Biblia. Entonces existe esa ley, la que resumió Cristo. Lee Gálatas, capítulo 4. Dígame, ¿existe la ley que Cristo resumió, sí o no? Lee Gálatas 4. Yo te doy la respuesta. Sí, pero es que usted mismo se está contradiciendo. Alexander, no tenga miedo. Dice lo que Cristo resumió. No tenga miedo. Yo sé que usted está... Yo quiero que usted conozca la verdad, que se una al pueblo de nosotros, ¿no me entiende? Y deje, ¿me entiende? Deje la falsa enseñanza. Busque Gálatas capítulo 4. No, yo lo conozco, la alegoría de Pablo, cuando habla de Agar y habla de Sara, todo el concepto. ¿Qué significa Agar? Es sencillo. Cuando los fariseos creían alcanzar salvación por el sistema de leyes que ellos aún cargaban, ellos no confiaban en que Cristo era su libertador. Entonces vivían ¿cómo? No, pero léeme el texto. Vivían en esclavitud. Es el concepto que Pablo está explicando. Los nuevos cristianos exactamente estaban esclavos de la ley antigua. Estaban bajo el mandamiento y la ley ritual. Esto no me está diciendo Pablo. Ahora ustedes pueden robar, pueden matar, pueden tener mujeres. No, mi hermano, por favor, tenga criterio. Tienes que leer el texto. Por eso tiene que entender qué leyes. No me trates el texto con violencia. No me trates el texto. No me fuerces el texto. Usted lo está retorciendo. ¿Cómo lo evade? ¿Cómo dice usted que Pablo está diciendo que ya usted puede matar? Romanos 7:7 me dice, si la ley no dijera no codiciarás, ¿cómo sabría usted que es pecado codiciar? Conteste. Pero lee la Gálatas. No, eso no es lo que no es cómo explicarte. Es lo que yo quiero transmitirte. Sí, pero es que usted está retorciendo las escrituras. Pablo nunca me lo mandó a usted a tener mujeres, nunca lo mandó a tener otros. Yo no estoy hablando de eso, amigo. Yo no estoy hablando de qué está hablando. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Simplemente Pablo le dijo, 16. Todo ese sistema de leyes caducó, quedó en la cruz clavada. ¿Qué leyes? La Pascua, los tabernáculos, el sábado, todas las ceremonias. El sábado también. No se los olvide que existían 7 chavales ceremoniales, ¿verdad? No se los olvide. Amigo, en general el sábado, ahí fue abolido ahí como tú dices, en el poste. Deme un texto donde diga que eliminó un mandamiento. Te lo demostré, la palabra olán no significa solamente eternidad, sino tiempo perpetuo, tiempo indefinido, definido siempre, siglo. Nunca, no existe un texto que anule un mandamiento, no existe. Y usted y yo sabemos que el sábado fue cambiado. ¿Por qué tú no guardas la fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué tú no guardas?
Porque usted no tiene claro qué fiesta se clavaron en la Si el cruz. tiempo por la eternidad, tienes que guardarlo por la eternidad. La iglesia adventista está incumpliendo en eso, No. está infringiendo la ley. Es que el problema es que usted no tiene claros los conceptos de ley. Yo creo que el debate debe ser, el tema es ley. ¿Qué ley funciona? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? Porque veo que no lo conoce. Amigo, si en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 25, te está diciendo que los israelitas guardaron como costumbre la fiesta de los ácimos, fiesta de los panes sin levadura, Ok, entonces, concluyo. por la eternidad. Pablo o Cristo mandaron a eliminar los 10 mandamientos. Bueno, Cristo lo resumió. Ahí está. No, usted dijo que están eliminados. Usted dice que están eliminados. Los mandaron a eliminar Cristo, los apóstoles, los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Qué implica para ti amar al prójimo? Dígame, ¿sí o no? Algunas fueron eliminadas. Todos, usted dijo que todos fueron eliminados, ¿sí o no? No, todos no fueron eliminados porque está hablando de... Ya se retractó. Hay que analizar el texto. No, hay que analizar el texto de Gálatas 4, que no lo quieres analizar conmigo, y Colosenses 2, que tampoco lo quieres analizar conmigo. ¿Quieres analizarlo en el griego? ¿Quieres analizar Colosenses 2:16 en el griego? Ok, vea. ¿Cuáles de los 10 mandamientos, según usted, Pablo no eliminó o Jesús? Alexander, ¿quieres analizar Colosenses? No, Colosenses 2:16 es un texto que no puede, que tú no puedes dar respuesta. Los adventistas no pueden, evaden muchos textos. Colosenses 2. ¿Quieres analizarlo en el griego? Para que te des cuenta. Ahorita no hay tiempo, ahorita ya se acabó. Pues ya bueno, entonces vamos a dejarlo para otro dígame día. Mañana o qué día podemos. Cuando tú quieras, mañana. Okay, entonces queda claro y aquí. Quiero analizar queda claro. Quiero analizar. Queda claro en el debate para usted que no existen los 10 mandamientos. No, pero es que usted lo dijo. Alexander, no confunde las cosas, mi hermano. Mi hermanito, no confunde pero las usted cosas. lo dijo, que Pablo dijo que toda la ley se acabó. Usted lo dijo. Que Pablo dijo que toda la ley se acabó. ¿Dónde yo dije eso, hermano? ¿Sí? Gálatas 4 lo dijo. No, estoy diciendo lo que fíjate cómo tú haces las cosas. Entonces, entonces sí están vigentes los mandamientos. Yo te dije a ti, Alexander, yo te dije a ti muy bien clarito. Yo no dije que Pablo había dicho que los 10 que se había acabado toda la ley. No, eso tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo te dije a ti muy bien que los adventistas del séptimo día son libres del pacto que se dio en el monte Sinaí, que fue presentado por Agar, el esclavo. Yo no dije en ningún momento que Pablo, eso lo estás diciendo tú. Y no mientas, brother. Entonces eso están vigentes. Mentira, es malo. Entonces están vigentes los 10 mandamientos. Mañana vamos a seguir analizando. ¿Qué te parece? No, eso es sencillo. Yo tengo que ir ¿Están vigentes o no? Tienes que demostrar. Eso tienes que demostrarlo mañana. Okay. Y ya mañana vamos a entrar ya en la morfosintaxis griega y morfosintaxis hebrea. Ahora vamos a profundizar, ahora vamos a ir al hebreo y al griego. ¿Ok? ¿Estás dispuesto a eso? Sí, estaría bonito, pero con un moderador, que tengamos un espacio cada uno para que tengamos un poco más de orden. Como moderador no sirve, brother. No sirve. Yo no acostumbro a... No, pero sí, tú te has sentido hablando. Yo te he ofendido. Yo te he ofendido. No es que nos hayamos ofendido. Yo creo que yo tampoco. Lo que necesitamos es el espacio. Estamos dialogando de que quizá a lo mejor alguien habla más que el otro. Bueno, es normal. Pero porque un moderador, porque con el moderador tú vas a evadir. Es que yo voy a evadir también. Por ejemplo, esa pregunta, si usted me la va a dar, el moderador le da un tiempo para que la responda. Y si no la conoce, simplemente no la conoce. Yo mañana te doy la respuesta. Yo te doy la respuesta así como moderador. Hasta ahora no acepto como moderador, ¿entiendes? Pero a lo mejor cambio mañana. Entonces nos vemos, Alexander. Cuídate, un gusto ahí, un abrazo, cuídese por ahí. Voy a orar por ti, ¿oíste? Voy a orar por ti, para que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Bueno, nos vemos. Bueno, puro bien. Pasó buenas noches. Bueno, hasta luego.